Hola, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta capacitación que vamos a dictar el día de hoy en Círculo de Especialistas Home Center. Mi nombre es Juan Domínguez y soy quien les va a dictar el día de hoy. Soy asesor técnico comercial de SICA, la capacitación sobre aprenda a impermeabilizar en placas húmedas. Entonces, vamos a iniciar con la capacitación. El tema, digamos, es importante y lo quisimos dar en este momento porque estamos en una época de lluvias donde normalmente se nos hace muchas veces imposible decirle a los clientes o inclusive en nuestras propias casas cuando tenemos un problema de humedad impermeabilizar, pues porque normalmente se debe tener en cuenta que para poder impermeabilizar, pues debe estar el área seca, ¿cierto? Libre de humedad. Entonces vamos a ver ahora unos tips muy chéveres con unos productos nuevos que estamos lanzando al mercado para poder impermeabilizar cubiertas y terrazas justamente en época de invierno. Entonces, lo primero, que es una impermeabilización acrílica y una asfáltica. Vamos a resolver esa inquietud más adelante. ¿Por qué impermeabilizamos? Es importante saber por qué debemos impermeabilizar. ¿En dónde impermeabilizamos? También lo vamos a ver ahora, en qué zonas aplica y qué tipo de impermeabilizante debemos aplicar y cómo deben ser las impermeabilizaciones. Esto lo vamos a resolver ahora más adelante. Como pueden ver ustedes acá en esta imagen, eh, digamos que en nuestra vida cotidiana las impermeabilizaciones son muy recurrentes, no solamente, digamos, en cubiertas, en terrazas, sino que muchas veces también ya los estamos viendo en las culatas de los edificios, en los laterales, en muros, en paredes, en techos, después de haber techado o antes de techar. Entonces es algo muy común. Acá vemos algunos tipos de impermeabilización que se ven pues comúnmente en el día a día. Esta es la tabla de contenido de los impermeabilizantes. Vamos a dividir la capacitación en tres espacios. Vamos a hablar de impermeabilizantes acrílicos. Posterior a eso vamos a hablar de impermeabilizantes asfálticos y finalmente vamos a hablar de impermeabilizantes especiales. ¿Listo? Entonces, empecemos con los impermeabilizantes acrílicos. Entonces, ¿qué es un impermeabilizante acrílico? Como su nombre lo dice, es un impermeabilizante que es acrílico, es decir, base agua. Es un impermeabilizante fácil de aplicar, que no se deforma en contacto con el agua porque tiene muy baja absorción. Y en el caso de nuestros impermeabilizantes, estos impermeabilizantes pueden realizar, puentear fisuras estáticas. Hay que tener en cuenta que estas fisuras deben de ser estáticas y no con movimiento entre 5 y 7 milímetros, dependiendo también de la referencia. ¿Cuál es nuestra familia de impermeabilizantes? Si bien ustedes de pronto ya los han escuchado, es importante como resaltarlo de nuevo. Nuestra familia de impermeabilizantes entonces es básicamente Sikafil. Esta es nuestra familia. Lo estoy poniendo acá en azul para que lo vean. Así se llaman. Es una marca registrada a nivel mundial y es una línea de impermeabilizantes. Eh, ¿Qué otras características tienen los impermeabilizantes acrílicos? Son fáciles y rápidos de aplicar. Las herramientas normalmente no se pierden, pues porque se lavan con agua para poder reutilizarlas. No tienen olores fuertes, son elásticos, evitan la formación de hongos. Nuestros impermeabilizantes son autoimprimantes, haciendo una dilución uno a uno con agua, es decir, que no necesita un imprimante adicional, pero vamos a ver ahora un producto chévere justamente para impermeabilizar en zonas húmedas. Y no necesita mantenimientos intermedios. ¿Qué es lo otro que debemos tener en cuenta? Es que es de un rápido secado, a diferencia de otras impermeabilizaciones que pueden ser un poco más demoradas en el secado. Acá en la parte derecha vemos entonces nuestra pirámide. eh, digamos que lo hacemos con el fin de que el cliente, los usuarios y ustedes como maestros, especialistas puedan entender que tenemos impermeabilizantes acrílicos, digamos, desde la base de la pirámide, que son un poco más económicos, hasta la punta de la pirámide,
que son un poco más valorizados. ¿Y en términos de qué? En términos de durabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que un impermeabilizante acrílico de Sikafil 50 universal, estamos hablando de una durabilidad aproximadamente de unos 5 años, en el Sikafil 7 7 años, en el Sikafil 100 10 años y en el Sikafil 12 12 años. Ah, bueno, Juan, pero entonces quiere decir que el impermeabilizante solamente me va a durar ese tiempo que tú me estás recomendando o que tú me estás dando, digamos, como la garantía. No. Hay unos mantenimientos que se recomiendan, depende del impermeabilizante que ustedes apliquen, se recomiendan en ficha técnica, pero hay impermeabilizaciones que llevan 10, 20, 30 y hasta 40 años con un impermeabilizante acrílico y no han tenido problemas. También depende mucho del cuidado que se le dé a la impermeabilización. Recuerden que las impermeabilizaciones acrílicas tienen una característica muy especial y es que no son transitables, para que lo tengamos en cuenta. Es decir, que una impermeabilización acrílica nunca debe estar sometido a un tráfico ni siquiera moderado, para que lo tengamos en cuenta. Listo. ¿Qué otro punto debemos tener en cuenta acá en esta lámina que les estoy mostrando? El Sikafil 50 Universal es un impermeabilizante que no requiere tela cuando el área a impermeabilizar está por debajo de 50 metros cuadrados. Cuando el área está por debajo de 100 metros cuadrados, en el caso del Sikafil 7 años, no requiere tela. Cuando hablamos de no requerir tela, estamos hablando de no requerir tela sobre toda la superficie. ¿Es importante aplicar tela en cambios de planos? Sí, o lo que llamamos comúnmente como la media caña o las perimetrales o las esquinas. Sí, ahí sí se recomienda tela. En el caso del Sikafil 10 años y en el Sikafil 100, perdón, y en el Sikafil 12 no se recomienda utilizar, no es necesario utilizar tela por debajo de áreas de 150 metros cuadrados. ¿Para qué se utiliza la tela? La tela normalmente se utiliza como refuerzo cuando son áreas muy grandes para evitar tensiones en la impermeabilización y que tengamos posibles fisuras a futuro. Bueno, seguimos entonces con la siguiente. Dame un segundo. ¿Qué es importante que debemos tener en cuenta cuando vamos a hacer una impermeabilización? Lo importante es que debemos tener en cuenta que las impermeabilizaciones, en este caso las acrílicas, deben tener deben tener una humedad máximo del 4%. ¿Cómo lo podemos medir? Lo podemos medir de estas dos maneras. Entonces, ¿cómo lo podemos medir? Con un aparato que se llama Tramex, que es este aparato que ustedes ven acá en este momento, en la parte derecha, que mide el porcentaje de humedad sobre cualquier tipo de superficie. O si no tenemos el Tramex, si no tenemos este equipo, pues podemos utilizar un plástico con una cinta bien adherido al piso. Hacemos un cuadro, aplicamos el plástico sobre la superficie y lo dejamos 24 horas. Si vemos que a las 24 horas el plástico está sudando o tenemos una condensación de agua, quiere decir que el área todavía está húmeda y no debemos impermeabilizar. ¿Por qué? Porque posiblemente la humedad, cuando ya hayamos impermeabilizado, va a querer salir a través de la condensación y va a generar burbujas en la impermeabilización acrílica. Entonces, con esto debemos tener mucho cuidado. Pero más adelante les voy a mostrar el producto que soluciona este inconveniente que estamos viendo ahora. ¿Qué hacemos entonces en época de lluvias? Dicen, según la predicción del clima a nivel nacional, tenemos lluvias desde julio, agosto, septiembre, octubre hasta diciembre, hasta fin de año, y no van a parar. Entonces, nosotros, pues como lo mostramos acá en este pequeño video, pues obviamente es un video ilustrativo, es un video real.
Yo sé que puede verse de pronto como muy exagerado, pero pues, ¿qué puede pasar con una humedad y con estos aguaceros y estas lluvias tan fuertes? Pues que obviamente se me va a filtrar el agua al interior de la casa. ¿Cómo podemos impermeabilizar entonces si está lloviendo? Resulta que nosotros estamos lanzando un producto nuevo que se llama Sikafil Primer. ¿Qué quiere decir primer? Es una imprimación que se aplica justo antes de aplicar la impermeabilización acrílica. Este Sikafil Primer, ¿para qué tipo de impermeabilizaciones sirve? Sirve para todas las impermeabilizaciones que sean acrílicas de la familia Sikafil. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué es el Sikafil Primer. Sikafil Primer es un imprimante, como se los estaba mencionando ahora, y sello para las impermeabilizaciones de la familia Sikafil. Lo estamos lanzando en presentación de 20 kilogramos y 4 kilogramos. Es un producto elaborado con resinas estirenoacrílicas de máxima calidad que aportan características de excelente sellado y promueven la adherencia del sistema de impermeabilización acrílico tipo Sikafil en diferentes tipos de sustratos secos y húmedos. Entonces acá es donde viene lo importante y es que este tipo, ya cuando tengamos el problema, digamos, de, no, es que el área todavía está húmeda, podemos impermeabilizar. Ojo que hay una diferencia entre húmedo y empapado. Listo, no es que tengamos un charco y lo podamos aplicar y ahí se puede impermeabilizar. ¿Cuál es entonces el paso a paso y digamos las ventajas? Permite aplicar la impermeabilización en sustratos húmedos sin encharcamientos, esto es súper importante tenerlo en cuenta, y sin afectar la adherencia del impermeabilizante que posteriormente vamos a aplicar. Mejora la adherencia de los sistemas de impermeabilización acrílica, es decir, que me va a ayudar a una mejor adherencia del impermeabilizante. Es un producto económico y fácil de aplicar. Entonces acá en esta parte, en la parte derecha, vemos una placa donde estamos aplicando el impermeabilizante en este caso un sustrato, puede ser un mortero de nivelación, que es el ejemplo más claro. Aplicamos el imprimante, el Sikafil Primer, aplicamos posterior a eso una capa de Sikafil, posterior a eso aplicamos la tela si es necesario y la segunda capa de Sikafil. ¿Cuál es el consumo de este producto? El consumo aproximado está más o menos entre 350 gramos y 200 gramos por metro cuadrado. Es decir, que la garrafa de 20 kilogramos está rindiendo aproximadamente para 130 metros cuadrados. Y el tiempo de secado al tacto está más o menos en unos 30 minutos. Secado total a 1 hora. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante con esta capacitación? Ya tenemos un primer, un Sikafil primer especial para las impermeabilizaciones acrílicas y lo podemos usar cuando tengamos la superficie húmeda. Que la superficie está encharcada, está empapada, no, húmeda. Listo, una cosa es húmeda y otra cosa es encharcada para que tengamos muy claro lo que acabo de mencionar. Les quise traer las fotografías de unas pruebas que realizamos en nuestro laboratorio para revisar cuál es el fallo, a cuántos milímetros falla la impermeabilización. Estos son dos placas separadas por unos resortes y los resortes los vamos abriendo poco a poco de manera que podamos analizar en qué momento falla la impermeabilización. Entonces, si aplicamos el Sikafil 100 Super sin el primer, está fallando a los 0,6 milímetros. Si aplicamos el Sikafil 100 Super con el primer, está fallando a los 2 milímetros. Vean que ya estamos en 1,4 milímetros adicionales para el fallo de la impermeabilización. Y es decir, que estamos hablando de una fisura grande, ¿cierto? Si aplicamos el impermeabilizante Sikafil 100 Super sin tela de refuerzo, pero sin tela de refuerzo con el Sikafil FPP 30, está fallando a 1 milímetro. ¿Listo? Y si aplicamos el Cicafil 100 Super con tela de refuerzo más el Cicafil FPP 30, que es la tela de refuerzo, más el, el Cicafil Primer, estamos diciendo que a los 5 milímetros está fallando el impermeabilizante. Es decir, que
Vean que estamos hablando también de un producto que mejora la adherencia y también es flexible y tiene buena capacidad de movimiento. Vamos a hablar entonces del Cicafil 100 Super, que es el impermeabilizante que teníamos ahí arriba en la pirámide. Es un impermeabilizante de 10 años de durabilidad aproximadamente. Se recomiendan hacer mantenimientos preventivos entre el 5 y el séptimo año aproximadamente o cuando se requiera. Acá podemos ver el antes y el después de una impermeabilización acrílica. Es importante tener en cuenta que estos impermeabilizantes, el 100 Super normalmente viene en color blanco y gris. El blanco me ayuda a reflejar los rayos UV y me ayuda también a que, digamos, la temperatura no sea tan alta. ¿Qué es importante tener en cuenta? Según la norma STM 471, nuestro impermeabilizante la cumple y no absorbe agua, porque cuando un impermeabilizante acrílico absorbe agua, pues obviamente vamos a tener una filtración. No se deforma, como lo estábamos hablando ahora, es fácil y rápido de aplicar, resistente al intemperismo de las radiaciones UV y en este caso el Cicafil 100 Super puentea fisuras existentes hasta 0,7 milímetros. Recuerden que estas fisuras deben ser estáticas y es 100% elástico. Acá vemos entonces la capacidad de absorción de agua en un impermeabilizante cuando se cumple norma. La norma dice que debe ser inferior al 20% y acá la cumple. Y cuando un impermeabilizante no cumple la norma, ¿qué pasa? Va a absorber agua y se va a filtrar tarde que temprano. Que yo apliqué la impermeabilización y no voy a tener ese inconveniente a la primera semana, a la segunda, a la tercera, seguramente no. Pero con el paso del tiempo se va desgastando y vamos a tener problemas. ¿Listo? Vamos a ver entonces ahora un video. Yo les recomiendo siempre en estas capacitaciones y en las capacitaciones presenciales que nos busquen en YouTube. Tenemos un canal de YouTube que se llama SICA Colombia. Ahí pueden ver todos nuestros videos donde tenemos aplicaciones, recomendaciones y son videos muy cortos realmente que ustedes los pueden ver en cualquier momento y les ayuda mucho para guiarse de las recomendaciones que deben tener en cuenta en la aplicación de cualquier producto nuestro. Vamos a ver entonces el video. Cicafil 100 Super impermeabilizante acrílico 100% elástico, mejorado con fibras para impermeabilizar cubiertas. Úselo para impermeabilizar cubiertas y terrazas, paredes, culatas, fachadas y vigas canales. Asegúrese que la superficie esté limpia, seca, libre de polvo, grasa o lechadas. Para fisuras existentes, séllelas con Cicaflex Construction. Diluya una parte de Cicafil 100 Super con una parte de agua potable. Mezcle el producto antes de aplicarlo. Aplique con rodillo o brocha sobre la superficie. Una vez la imprimación haya secado, aplique la primera capa de Cicafil 100 Super puro. Para áreas mayores a 100 metros cuadrados, instale el refuerzo Cicafelt FPP30 mientras la primera capa está fresca. Aplique la segunda capa cuando la primera haya secado. ¡Y listo! Bueno, entonces como pudieron ver, son videos menos de 2 minutos, son videos muy gráficos donde se muestra la aplicación del producto, la textura, cómo se debe aplicar. Ojalá puedan visitar la página de SICA Colombia en YouTube y van a ver que ahí tenemos muy buenas indicaciones. Continuando entonces con los impermeabilizantes que teníamos al principio, tenemos el Cicafil 12 años. Es un impermeabilizante acrílico mejorado con fibras para cubiertas. Acá tenemos una imagen de referencia donde tenemos una impermeabilización y después de haber aplicado la impermeabilización, cómo queda la superficie. ¿Qué es importante tener en cuenta con los impermeabilizantes? Recuerden que nosotros debemos garantizar un pendientado mínimo del 2%, es decir, evitar encharcamientos de manera que el agua se empose después de realizar la impermeabilización. ¿Por qué? Porque recuerden que el impermeabilizante
cuando está encharcado, con el reflejo de los rayos UV en el charco, podemos tener un desgaste más rápido en el impermeabilizante. Listo, eso es importante tenerlo en cuenta. Chicafil 12 años viene en colores blanco, gris, rojo y verde. Vienen presentaciones de galón, cuñete, el galón es de 4,4 kilogramos, cuñete de 22 kilos y viene tambor de 230 kilogramos. Es un impermeabilizante de alto desempeño, como les estaba mencionando anteriormente. La durabilidad es de 12 años, se recomienda un mantenimiento preventivo, es decir, aplicar una capa adicional en el séptimo año para aumentar su vida útil. Y en áreas inferiores a 150 metros cuadrados no se requiere la tela de refuerzo. Vamos a ver entonces un poco sobre el proceso del emboquillado de sifones. Recuerden que ahora estábamos hablando que la tela de refuerzo se recomienda cuando vamos a hacer impermeabilizaciones superiores a 150 metros cuadrados, pero cuando el área es inferior a esos metros cuadrados, también se recomienda en cambios de planos. En este caso, pues un emboquillado de sifón es un cambio de plano. Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda entonces elaborar un cilindro de 30 centímetros de altura aproximadamente, impregnarlo con Cicafil e insertarlo 15 centímetros en el tubo de PVC, garantizando que quede completamente adherido al interior, como se muestra acá en el paso a paso. Se deben cortar en franjas de la porción sobresaliente, en este caso la tela, como lo estábamos mencionando ahora, asentar las franjas contra la superficie, como lo estamos viendo acá, con un palustre, colocar un cuadro de tela impregnado sobre el sifón, acá, y cortar en cruz sobre la zona del tubo y bajar las pestañas garantizando adherencia al interior. Este es un ejemplo, este ejemplo también lo pueden buscar, digamos, en nuestra página web, en Chica Colombia o en YouTube, ahí hay un paso a paso de cómo hacerlo. Acá estamos viendo, digamos, el paso a paso. Y estas son las prácticas que debemos evitar en obra. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos una superficie que tiene un desagüe y no aplicamos el impermeabilizante, perdón, alrededor, ¿qué vamos a evidenciar? Que vamos a tener una posible filtración, como se ve acá en las dos imágenes, para que lo tengamos presente. Otra mala práctica que debemos evitar en obra es la nivelación no adecuada, lo cual nos permite emposamientos como se pueden ver en las imágenes y esto nos puede generar el desgaste de la impermeabilización acrílica. ¿Cuál es una aplicación bien ejecutada? Acá como vemos, el maestro o la persona que está impermeabilizando impermeabiliza y sube, digamos, en esa media caña, impermeabiliza completamente la superficie de manera que podamos evitar la filtración en los sustratos que en este caso son porosos. Bueno, vamos a hablar entonces de los impermeabilizantes asfálticos, que es la segunda parte de la capacitación. En los impermeabilizantes asfálticos, como ustedes bien lo saben, tienen una característica muy especial y es que también sirve para cubiertas y terrazas, pero estos deben ser cubiertos, es decir, no se pueden dejar expuestos para que lo tengamos presente. Nuestro impermeabilizante asfáltico en la base de la pirámide, uno de los, digamos, más económicos, es la emulsión asfáltica de Sika. Es un impermeabilizante para cubiertas y terrazas. Se aplica en frío, no requiere utilizar soplete, nada por el estilo. Y adicional a eso, pues es de fácil aplicación, tiene muy buena adherencia sobre superficies, bien sea secas o húmedas. Debemos tratar previamente con emulsión asfáltica diluido en agua como imprimante, es decir, que el impermeabilizante, la emulsión asfáltica sirve también como imprimante y no necesita calentarse. Entonces tenemos acá, digamos, los principales usos. Se usa en techos, en terrazas, cubiertas, vigas y canales. Cualquier cubierta en madera también se puede utilizar, concreto o mortero. Y para reparación de impermeabilizaciones deterioradas como imprimante para la colocación de cicamanto y telas asfálticas. Las presentaciones de
La emulsión asfáltica viene en cuarto de galón de 1,6 kilogramos, galón de 3,5 kilogramos. Tenemos la caneca de 8, la media caneca, perdón, de 8,5 kilogramos, la caneca de 18 kilogramos y el tambor de 200 kilogramos. Tiene una excelente adherencia a superficies secas o húmedas, que es importante tener en cuenta que debemos hacer un tratamiento previo con la emulsión asfáltica diluido en agua como imprimante, como les estaba mencionando anteriormente. No es tóxico, es aplicable sin precauciones especiales por ser libre de solventes, diferentes presentaciones y resistencia a la intemperie. Sistema con acabado alumol o Sikafil Power. ¿Por qué hacemos énfasis y en este paréntesis me quiero detener un poco y es porque, ojo que estamos diciendo que si es resistente a la intemperie y lo puede dejar expuesto siempre y cuando le dé un acabado con alumol o con Sikafil Power. ¿Listo? ¿Cuál es el consumo? Tenemos entonces la emulsión asfáltica diluido 1,3, aproximadamente 50 gramos por metro cuadrado. La dilución 1,3 es 1 de producto y 3 de agua. Emulsión asfáltica vivo, es decir, sin diluir para la primera capa, estamos hablando de un consumo aproximadamente de 800 gramos por metro cuadrado. La tela de refuerzo, aproximadamente el rollo de 1,20 por 40 metros cubre 44 metros cuadrados. En la segunda mano tenemos un rendimiento igual de 800 gramos por metro cuadrado por capa, es decir, que no vamos a tener un cambio porque acá estamos aplicando el producto sin diluir. Nuevamente el refuerzo, se puede aplicar otra tercera mano y por último tenemos el alumol, que es una pintura reflectiva para proteger las impermeabilizaciones asfálticas, que en este caso tenemos un consumo de 110 gramos por metro cuadrado. ¿Qué es importante que debemos tener en cuenta en el paso a paso? La preparación del sustrato. La base debe tener el pendientado adecuado, es muy similar a lo que estábamos hablando ahora de la impermeabilización acrílica. Debemos tener suficientes bajantes para que no tengamos más adelante emposamientos de aguas. Tenemos también que la superficie debe estar sana y limpia, libre de polvo, grasas u otros materiales extraños que me eviten la buena adherencia sobre el sustrato. La emulsión asfáltica viene lista para su uso. Lo único que debemos hacer es homogeneizar el producto antes de la aplicación, bien sea, no sé, podemos, digamos, girar un poco el tambor, mezclarlo simplemente con una espátula larga o con un mezclador, lo diluimos bien. ¿Qué vamos a hacer entonces? Como les estábamos mencionando ahora, se extiende una primera capa, en este caso se puede aplicar con cepillo, con brocha, con escoba blanda. Lo vamos a aplicar diluido 1,3, que es una imprimación. Esperamos aproximadamente entre 3 y 4 horas. Aplicamos la capa de emulsión asfáltica. Extendemos la tela de poliéster embebida, es decir, que en la primera capa, perdón, debemos extender la tela embebida de manera que se permita que la tela quede bien adherida sobre la superficie en esa primera capa. Luego aplique una capa de emulsión asfáltica y extienda tela y deje secar. Aplique una capa pura de emulsión asfáltica. Proteja la impermeabilización de los rayos solares con una capa de alumol a las 48 horas de aplicada la última capa. ¿Cuántas son las capas recomendadas entonces? Dos y hasta tres, depende de la impermeabilización. Después de haber aplicado esa segunda o esa tercera capa, lo ideal es aplicar el alumol 48 horas después. Si la impermeabilización se somete a tráfico peatonal, protéjala con un mortero de mínimo 3 centímetros de espesor o con prefabricados, aislando previamente la impermeabilización con polietileno o un geotextil. Acá tenemos el alumol, como les estaba mencionando, es una pintura reflectiva de aluminio. ¿Para qué? Justamente tiene base asfáltica, es de baja viscosidad y se utiliza para proteger las impermeabilizaciones y cubiertas. Dentro de los productos, ustedes pueden ver unas imágenes en todas nuestras presentaciones donde muestra el acabado final del producto. O sea que queda reflejando los rayos UV, que eso es una característica muy especial que ayuda a disminuir temperatura al interior.
Tiene una gran resistencia a la intemperie y excelente adherencia a los materiales de construcción y no requiere ningún tipo de imprimación. ¿Cuál es el principal uso? Se usa como una capa protectora sobre impermeabilizaciones asfálticas, emulsiones y mantos también. También se puede utilizar para reparar mantos. Las ventajas, como los estamos mencionando ahora, refleja los rayos UV, reduce la temperatura, gran resistencia a la intemperie, tiene excelente adherencia a los materiales de construcción y es muy fácil de aplicar. El líquido es plateado, para que lo tengan presente. ¿Cuáles son las presentaciones? Nosotros tenemos presentaciones de 0,8 kilogramos y 3 kilogramos galón, es decir, cuarto y galón. Y tenemos caneca de 16 kilogramos. Los rendimientos pueden tener una pequeña variación de acuerdo al tipo de sustrato. Entonces tenemos un rendimiento sobre metal, un rendimiento sobre base asfáltica y un rendimiento sobre concreto o mortero. Como ustedes pueden evidenciar, rinde más sobre el metal porque estamos hablando de una superficie que está muy sellada. La asfáltica rinde un poco menos y obviamente en un mortero, en un concreto, que estamos hablando de una superficie que es mucho más porosa que que el asfalto y el metal, pues va a tener un menor rendimiento. Acá está cada uno de los rendimientos por cada una de las presentaciones. Estas fichas técnicas las pueden encontrar gratis. Solamente ponen la palabra del producto Alumol, ficha técnica, y la pueden descargar, la pueden imprimir y también tenemos videos en YouTube. Se va a aplicar entonces en el paso a paso sobre una base asfáltica, aproximadamente 110 gramos por metro cuadrado vamos a tener ese rendimiento sobre base asfáltica o sobre un mortero, 200 gramos por metro cuadrado. Estos consumos pueden variar teniendo en cuenta la porosidad, es decir, son aproximados. El sustrato, como lo estábamos hablando ahora, es muy similar a lo que mencionábamos en las impermeabilizaciones acrílicas o asfálticas, y es que debe estar seco, limpio, libre de polvo, grasas, óxidos u otras materias extrañas. Bases de emulsiones o soluciones asfálticas deben dejarse secar aproximadamente 48 horas antes de aplicar el humol. Entonces, ¿cuándo vamos a aplicar el alumol? En una impermeabilización base asfáltica, después de haber aplicado 48 horas después de haber aplicado la última capa de la impermeabilización base asfáltica. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. El mezclado del alumol viene listo, no debemos agregarle absolutamente nada, viene listo para aplicar. Para obtener una superficie de color uniforme, pues lo ideal es que hagamos una mezcla previa del producto, no solamente antes, sino también durante la aplicación. Es decir, si tenemos una aplicación, por ejemplo, de un cuñete de 16 kilos, no lo vamos a terminar en un solo día. Si en la tarde o al otro día voy a seguir con la impermeabilización, con la aplicación del alumol, lo ideal es que haga nuevamente el mezclado para homogeneizar el producto. La aplicación puede hacerse con brocha o rodillo de felpa, cubriendo uniformemente la superficie. Eh, Como esto es un producto solvente, las herramientas se deben lavar con solvente convencional cuando el producto aún esté fresco, porque si no, podemos perder, digamos, ya como tal la herramienta. Así queda el acabado, como se ve en esta imagen. Ahí lo podemos ver. Y seguimos entonces con las impermeabilizaciones asfálticas. En este caso vamos a hablar del Cicatecho E. Es un impermeabilizante asfáltico, también para aplicación en frío, para cubiertas y terrazas. Es un impermeabilizante que contiene fibras y polímeros. Es de excelente desempeño, es decir, tiene un poco más de desempeño que la emulsión asfáltica. Adicional a eso, forma con el producto Cicafel, la tela de refuerzo de poliéster, el sistema Igasol para impermeabilizar, que ya lo vamos a ver más adelante. Lo mismo que estábamos viendo ahora, es un producto fácil de utilizar, tiene muy buena adherencia, listo para usar, no necesita calentarse, se puede aplicar en frío. Cicatecho E se utiliza sobre todo para la impermeabilización en frío, como estábamos hablando de cubiertas, terrazas, vigas y canales. Eh, Sobre soportes de madera o concreto mortero. Este producto forma una capa protectora que previene la filtración de agua y la humedad. ¿Qué debemos tener en cuenta? Las presentaciones. Viene en cuarto de galón de 1,6 kilogramos, galón de 3,5,
cuñete de 8,5, medio cuñete de 8,5, perdón, cuñete de 18 y tambor de 200 kilogramos. No es un producto tóxico, también tiene muy buena adherencia sobre superficies secas o húmedas. El color es café oscuro, para que lo tengamos presente. Y la preparación de la superficie, del sustrato, perdón, como lo hemos venido mencionando, debemos garantizar un buen pendientado, bajantes, para que el agua pueda recorrer la superficie sin generar emposamientos y debe estar limpio. Viene listo para uso. La recomendación es la misma que estábamos hablando ahora, homogeneizar bien el producto antes de aplicar y durante la aplicación también. Este producto sirve como imprimante, es autoimprimante, es decir, que hacemos también una dilución 1:3 con agua, es decir, una emulsión y 3 de agua como imprimación, y lo podemos aplicar con cepillo, con brocha o escoba blanda para dejar secar. Lo mismo, el paso a paso es muy similar a la emulsión asfáltica, básicamente lo mismo. En este caso debemos aplicar entre 2 y 3 capas. Lo ideal es que en la primera capa apliquemos la tela de refuerzo embebida para que el área quede, digamos, bien protegida. Y posterior a eso aplicamos la segunda y la tercera capa. ¿Listo? ¿Cómo podemos proteger la impermeabilización de los rayos solares? Recuerde que es una impermeabilización que sigue siendo base asfáltica, es decir, que no la podemos dejar expuesta a los rayos UV. Aplicamos, como lo estábamos hablando ahora con la emulsión asfáltica, 48 horas después de haber aplicado la última capa de cicatecho E, aplicamos el alumol. Listo. Y si vamos a someter esta impermeabilización a tráfico peatonal, tenemos la misma recomendación que estábamos hablando en la emulsión asfáltica. Y es que debemos protegerla mínimo con un mortero de 3 centímetros de espesor o con prefabricados. Antes de eso debemos aislar previamente la impermeabilización con un polietileno o con un geotextil. Acá tenemos los rendimientos. Estamos hablando de un rendimiento en la dilución 1:3 para imprimación de 50 gramos por metro cuadrado, como lo estábamos viendo, digamos, en la emulsión asfáltica. El rendimiento es similar. En la primera capa, en la segunda y en la tercera tenemos un consumo de 800 gramos por metro cuadrado. Y el acabado final, en este caso con el alumol, el mismo consumo que estábamos hablando ahora de 110 gramos por metro cuadrado. Vamos a hablar entonces, empezamos hablando de la emulsión asfáltica, que es como el producto que está en la base de la pirámide, es un poco más económico. Ya hablamos de Cicatecho E, ahora vamos a hablar de Cica y gasol cubierta, que también es un impermeabilizante asfáltico. También se aplica en frío y tiene mucha más durabilidad que los impermeabilizantes asfálticos que estábamos viendo anteriormente. En términos de características, como lo hablábamos ahora, pues en el proceso y en la aplicación es muy similar a los anteriores. Tiene muy buena resistencia a las superficies húmedas y secas. Las presentaciones vienen en cuarto de galón, galón, cuñete, medio cuñete, perdón, cuñete y tambor. Y el color también es de un acabado café oscuro. Vamos a tener una resistencia a la intemperie, obviamente aplicando un alumón o un Sikafil Power encima. Acá tenemos, digamos, un poco lo que estábamos mencionando ahora en el paso a paso. El rendimiento sigue siendo muy similar. Se puede diluir 1:3 para aplicar como imprimante, 50 gramos por metro cuadrado, y en la primera, segunda y tercera capa vamos a tener un consumo de 800 gramos por metro cuadrado aproximadamente. ¿Qué debemos hacer al final? Recuerden, muy importante, impermeabilización es base asfáltica. Si las vamos a dejar a la intemperie, sometida a los rayos UV, debemos sí o sí proteger. Y en este caso la protegemos con el alumón. En el paso a paso, como lo estábamos viendo ahora, pues debemos tener en cuenta la preparación del sustrato, es la misma recomendación que estábamos hablando ahora. La superficie debe estar sana y limpia, libre de polvo, grasas u otros materiales extraños. Viene listo para usar, no debemos aplicarle absolutamente nada a dilución, nada adicional al producto. Y las herramientas.
las manos y herramientas con agua y jabón cuando previamente el producto todavía esté fresco. Listo, se deben cubrir. Bueno, ya terminamos las impermeabilizaciones asfálticas. Ahora vamos a hablar de dos impermeabilizantes de la línea especiales. Acá tenemos un producto nuevo. Anteriormente nosotros teníamos un impermeabilizante para tráfico peatonal. Estos ya son impermeabilizantes que pueden tener tráfico peatonal de moderado a pesado. Y en este caso hablamos del Cicalastic, de la familia Cicalastic. Cicalastic 617, anteriormente el 612, solo que ya viene con unas características un poco más especiales. Viene en presentación de cuñete de 28,5 kilogramos y galón de 5,7 kilogramos. Es un impermeabilizante poliuretano monocomponente, se seca por humedad, se utiliza para impermeabilizar cubiertas y terrazas y también se utiliza como base para los sistemas de impermeabilización expuesto a tráfico peatonal. Es decir, si vamos a exponer este producto a un tráfico peatonal, le hace parte de un sistema que ya les voy a mencionar posteriormente cuál es el sistema. ¿Cuál es, digamos, la razón para que el cliente crea en el beneficio racional y diferencial principal? Porque estamos hablando de un producto, obviamente, que es mucho más valorizado y es que tiene un altísimo porcentaje de elongación. Este producto presenta más del 600% de elongación. No requiere fibra de vidrio en toda el área como refuerzo, se aplica muy fácil, tiene una alta durabilidad, los mantenimientos son mínimos y cura incluso bajo lluvia después de solo 15 minutos. Es decir, apliqué el producto y a los 15 minutos empezó a llover, no hay problema. No tengo que volver a impermeabilizar con el producto porque ya con eso quedó cubierto. Cubiertas con tráfico peatonal es el mercado objetivo de este producto. Obra nueva y mantenimiento o cubiertas técnicas. Acá vemos entonces lo que les estaba mencionando ahora, 600% de elongación, las presentaciones de galón y cuñete y las principales características en términos de aplicación y que se puede aplicar bajo la lluvia después de 15 minutos de aplicado. Así se ve el producto. Es un producto de aplicación líquida, monolítica y fría, la cual es aplicada por medio de rodillo o equipo airless y cura formando una membrana durable y sin juntas. ¿Listo? Acá vemos algunas aplicaciones, se ajusta fácilmente a detalles complejos, la aplicación es muy fácil, acá vemos algunos donde está aplicado el producto, se puede dejar expuesto a los rayos UV. Estos productos son cero flama, es decir, reducen el riesgo de incendio cuando estamos hablando de incendios sobre cubiertas o terrazas y previene accidentes. Es un producto que se adhiere totalmente al sustrato. No hay ingreso de agua entre sustrato y la membrana, como lo estamos viendo ahora. En la imagen de la izquierda tenemos una membrana flotada. Acá por acá podemos tener filtraciones de agua y la membrana LAM está totalmente adherida sobre la superficie, por lo tanto no vamos a tener filtraciones de agua. Aumenta la reflectividad. En el caso del color blanco, aumenta la reflectividad solar y eficiencia energética, que logra reducir, primero, costos de aire acondicionado, pues porque no voy a necesitar enfriar un edificio porque voy a disminuir un poco, unos cuantos grados de temperatura. Y puede incrementar la eficiencia en los paneles solares. Acá vemos un poco el rendimiento. Eh, en este caso, el rendimiento, el producto se sirve también pues como autoimprimante. Con el Cicalastic 617 podemos hacer una imprimación con un consumo de 0,4 kilogramos por metro cuadrado, una capa muy delgada. Luego tenemos una primera capa donde vamos a tener un consumo de 0,7 kilogramos por metro cuadrado. Recuerden que no requiere la tela de refuerzo en toda el área, solamente en puntos críticos. Y posteriormente en la segunda capa vamos a tener el mismo consumo de 0,7 kilogramos por metro cuadrado. ¿Qué vamos a tener entonces? Una tercera capa
de recubrimiento reflectiva con un producto que se llama Cicalastic 701 blanco, que acá lo tenemos, con un consumo de 0,3 kilogramos por metro cuadrado. Este es el que me va a ayudar también, en este caso, a generar esa reflectividad de los rayos UV. ¿Listo? Si queremos una impermeabilización de gran durabilidad y tránsito de moderado a pesado, en este caso debemos aplicar una capa un poco más gruesa de 0,8 kilogramos por metro cuadrado en el consumo, la tela de refuerzo solo en puntos críticos y adicional a eso al final eh, aplicamos un Cicalastic 701 con un consumo de 0,4 kilogramos por metro cuadrado. Previo, aplicamos a eso un riego de arena de Cicadur 501 para garantizar una buena dureza y durabilidad en la superficie y poder generar la durabilidad de un producto, una impermeabilización transitable. ¿Cuáles son las condiciones de aplicación? Debemos aplicar el producto en un ambiente entre 5 y 35 grados centígrados. La humedad relativa máxima puede estar al 85%. La temperatura del sustrato entre 5 y 40 grados centígrados y la humedad del sustrato, lo mismo que estábamos hablando ahora, 4% máximo. Listo. Hay que tener mucho cuidado con las temperaturas porque muchas veces podemos tener temperaturas demasiado altas, estamos aplicando el producto y no nos dura mucho. El tiempo mínimo de secado, estamos hablando que de acuerdo al tiempo perdón, a los grados centígrados y a la humedad relativa, vamos a tener obviamente cuando estamos hablando de temperaturas muy altas, en este caso una temperatura de 30 grados centígrados que está dentro del rango permitido para aplicar el producto y un 50% de humedad relativa, el tiempo mínimo de secado va a ser de 4 horas para que el producto quede totalmente seco. Acá vemos un poco el proceso de aplicación, cómo queda. Acá lo están aplicando con rodillo, como ustedes pueden ver, es fácil de aplicar y ese era el sistema del Cicalastic 617. Ahora vamos a hablar del Cicalastic 560. Cicalastic 560 es un impermeabilizante eh, ecoamigable, es un poco más económico que el Cicalastic 617. Es una membrana líquida de poliuretano con acrílico, poliuretano más acrílico. También se utiliza, tiene muy buena resistencia a los rayos UV, está libre de solventes, es monocomponente, se aplica en frío, no requiere absolutamente nada para calentar el producto para aplicación y es altamente elástico. Es monocomponente, como lo estábamos diciendo anteriormente. ¿Cuáles son los usos principales del Cicalastic 560? Impermeabilizaciones de techos, tanto proyectos nuevos como de rehabilitación, impermeabilización de techos con muchos detalles, con geometrías complejas. Tenemos para aplicación, digamos, una ampliación rentable del ciclo de vida de techos existentes para alargar la vida de los techos, para revestimientos reflectivos, para mejorar la eficiencia energética. La presentación viene en balde de 19 litros o 25 kilogramos y el color es blanco. Entonces, ¿cuál es digamos, la estructura del sistema? En este caso, el revestimiento de techo. Tenemos que el Cicalastic 560 es aplicado en 3 capas. Pues tenemos un consumo total aproximado entre 0,9 y 1,5 kilogramos por metro cuadrado. Y el consumo por capa entre 0,3 y 0,5 kilogramos por metro cuadrado. ¿Qué debemos tener en cuenta? El espesor de la película seca debe ser superior a 0,3, entre 0,3 y 0,5 milímetros para poder garantizar que no tengamos filtraciones al interior de la impermeabilización. Y como lo estábamos hablando anteriormente, es importante tener en cuenta que antes de realizar la impermeabilización debemos hacer un tratamiento previo para evitar que el sustrato esté libre de polvo, perdón, para evitar que el sustrato tenga polvo, que tenga humedad, que tenga grietas, que tenga fisuras y hacer un tratamiento previo para garantizar una buena durabilidad del producto. Tenemos entonces acá
El sistema Cicalastic 560 eh, se aplica con otro producto que se llama Cicalastic Fleece para dar una mayor durabilidad, en este caso para techos reforzados. Acá tenemos entonces la imprimación, que aproximadamente estamos hablando de un consumo de mayor a 0,3 kilogramos por metro cuadrado. Y tenemos la primera capa, segunda capa, como lo estábamos viendo ahora, 0,5 kilogramos por metro cuadrado. Se hace un refuerzo con el Cicalastic Fleece. Se hace una capa de sellado de nuevo con el Cicalastic 560 inmediatamente después de haber aplicado el fleece, y se hace una capa de sellado, en este caso, con el Cicalastic 560 con consumo de 0,5 eh, kilogramos por metro cuadrado, y por último una capa de acabado. Hasta ahí tenemos entonces cómo impermeabilizar las superficies, en este caso en época de invierno. Y bueno, Eh, estamos atentos a cualquier inquietud que puedan tener en este momento sobre la presentación. Recuerden que nuestras fichas técnicas, videos con el proceso y el paso a paso, están siempre disponibles en nuestros canales de YouTube y en nuestra página de SICA Colombia para que las puedan descargar. Y también les recuerdo que tenemos un canal de asistencia técnica gratuita. Ustedes lo buscan así en Google, asistencia técnica gratuita de SICA, y les podemos hacer una visita a su obra, a su proyecto. Podemos validarlo por medio de WhatsApp, por medio de llamada o también por medio de visita presencial para darles una muy buena asesoría y recomendarles el producto que más se adecue a su necesidad. Muchas gracias por su atención. Entonces, si quieres, Andrea, abrimos el espacio para las preguntas. Sí, Juan, en el chat hay unas preguntas, entonces para que por favor las pueda Ok, entonces tenemos a realizar. Diego. En la aplicación de estos productos se debe evitar mojarse por lluvia. ¿En cuánto tiempo? Entonces, Diego, lo primero que debemos tener en cuenta es qué tipo de impermeabilización. Si estamos hablando de una impermeabilización acrílica, sí o sí debemos evitar la lluvia. Es decir, debemos tapar o debemos tratar de hacer la impermeabilización, en este caso, en un momento en el que no esté lloviendo. Cuando estamos hablando de impermeabilizaciones un poco más especializadas, como las últimas que vimos, en este caso la familia Cicalastic 617 y el 560. Recuerda que estos productos, en el caso del 617, resisten la lluvia después de haber aplicado el producto 15 minutos después. Entonces, apliqué el producto Cicalastic 617, esperé 15 minutos y ya empezó a llover, no tengo ningún problema. Pero en el caso de las acrílicas y las emulsiones asfálticas, sí puedo tener mayor dificultad. Entonces, sí debo garantizar que esté tapado o que no llueva. ¿Cómo podría resumir o medir el grosor de las capas de aplicación? Hay una herramienta que se llama Galga, donde están las mediciones en milímetros. La medición, digamos, de la impermeabilización tiene dos tipos de medidas, una es en húmedo y otra es en seco. Pero yo te recomendaría más que es una buena herramienta, pero sobre todo para impermeabilizaciones un poco más especializadas. Pero yo siempre les recomiendo a los maestros, a los ingenieros y a los especialistas que se basen en el rendimiento. Es decir, les voy a poner el ejemplo puntual. Si yo tengo un cuñete de 22 kilogramos que me rinde aproximadamente para 20 metros cuadrados, yo no puedo utilizar ese cuñete de 22 kilogramos en un área de 50, ¿cierto? Yo debo garantizar un espesor mínimo en las impermeabilizaciones acrílicas, en las impermeabilizaciones asfálticas y en las impermeabilizaciones especiales de poliuretano. ¿Cómo garantizo el espesor mínimo? Guiándome por el consumo, por el rendimiento del producto. Recuerden que tenemos superficies que son irregulares o superficies muy porosas o superficies muy selladas irregulares. Entonces, ahí podemos tener una pequeña variación, pero siempre basémonos en las fichas técnicas donde están los rendimientos aproximados para todo tipo de superficie. Juan Andrés Moreno.
Pregunta, yo estoy a punto de empezar a desmontar un techo en PVC, pero estoy buscando un producto para pintar o aplicar para evitar el deterioro por óxido de condensación y de bajo olor. Es una empresa de alimentos. Bueno, ahí de pronto, Juan Andrés Moreno, te recomendaría, como les estaba mencionando anteriormente, tenemos una página, puedes buscar en Google asistencia técnica gratuita de SICA. Escribes ahí tu caso, te preguntan cuál es la novedad que tienes, unos datos y se contactan contigo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos varias soluciones y me podría quedar acá tranquilamente hablando contigo una media hora, 40 minutos sobre las posibles soluciones y debemos tener un poco más de información. Entonces, para que no quede es de pronto con la sensación de no haber sido bien atendido, te recomiendo buscar el canal de asistencia técnica gratuita de SICA y ahí un ingeniero, un asesor técnico de nosotros te va a contactar y va a revisar y te va a presentar varias opciones. Ya de acuerdo a eso, ya revisan si es necesario una visita presencial o se revisa, digamos, donde estés ubicado, si el asesor puede ir y darte la mejor solución. Álvaro, ¿qué producto me recomienda para aplicar a una placa entrepiso que está a la intemperie? Entonces, Álvaro, lo primero que debemos tener en cuenta acá es, esa placa está a la intemperie, la vamos a dejar así, vamos a enchapar, vamos a dejarla lista. Si me hago entender, hay que responder ciertas preguntas, pero digamos que si es una placa que vas a dejar expuesta por mucho tiempo y y posterior a eso vas a seguir con una construcción más adelante de pronto, lo ideal es utilizar un impermeabilizante acrílico, puede ser un Cicafil 12 años, un Cicafil 100 o inclusive el Cicafil 7 años. eh, pero debes tener en cuenta lo que te estaba hablando, las impermeabilizaciones acrílicas no pueden ser transitables. Entonces, si va a ser transitable esa placa que me estás diciendo, si de pronto van a subir o van a seguir haciendo cosas, pues lo ideal es que sea un producto que sí sea transitable. Entonces, ahí te invitaría de pronto también a que te acerques a un punto, a una tienda Home Center. Tenemos ahí nuestros mercaderistas y en algunas ocasiones te puedes encontrar con un asesor técnico nuestro o te acercas a la tienda y llaman al asesor de SICA que corresponde para esa tienda y él te va a preguntar un poco más a detalle cuál es tu necesidad porque podemos tener ahí varias opciones. Listo. Espero que te haya respondido. Lo ideal es que no queden mal atendidos, pero sí, hay que entrar un poco más a detalle de qué es lo que realmente tienes ahí en esa placa entrepiso y que va a pasar más adelante para poder darte una buena recomendación y que tenga buena durabilidad. Bueno, por el momento no tenemos más preguntas. Listo, Juan. Entonces, si no tenemos más preguntas, podemos dar por finalizada la capacitación del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por la participación. Nos vemos el día lunes. Feliz noche para todos. Gracias, feliz noche para todos. Gracias.